Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio Reflexiones de Sur a Norte. El tema de hoy, pues vamos a analizar qué estuvo ocurriendo en la ONU durante toda una semana, espacio en Nueva York, donde estuvo nuestra compañera, nuestra coordinadora de formación internacional, Alina Duarte, que nos trae pues un reporte completo de lo que se vivió adentro, afuera, en los pasillos, en los elevadores y en todos los espacios donde se mete Alina para conseguir esos reportes. Alina, pues bienvenida a tu espacio. Pues gracias, Axel, y pues yo feliz de compartir aquí con la militancia, con simpatizantes, compañeros, compañeras, pues esto, lo que pasó en la ciudad de Nueva York. Exactamente. Pero bueno, vamos a tener tiempo, vamos a tener un programa con mucho colorido, con muchos clips. Lo mejor viene inclusive en la parte final, así que les pedimos que se esperen todo este programa, que vayan viendo cómo se van desenvolviendo las ideas, cómo vamos presentando los diferentes discursos. Pero primero, como todas las semanas, los invitamos a nuestro programa para hacer círculos de estudio. Rebeca, gracias por el video. Para divertirnos, hacemos círculo. Hacemos círculos para bailar, para cantar, para jugar. Hacer círculo provoca que nos veamos de frente, nos incluye a todas y todos, impulsa la participación, fomenta el diálogo. Hacemos círculo para hacer la transformación. En el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, sabemos que sin formación no hay transformación, que solo estando formados de manera política y permanente, se crea verdadero poder popular. Por eso, te invitamos a ser parte de nuestra Red Nacional de Círculos de Estudios, para organizarnos, estudiar, dialogar, participar y transformar juntas y juntos nuestros territorios. Porque solas y solos no podemos, pero en comunidad, organizados, con tareas puntuales y en territorio, somos una fuerza que transforma realidades. Arma un círculo de estudios en tu calle, barrio, colonia, escuela, alcaldía o centro de trabajo. Nosotros ponemos los materiales y a los y las facilitadoras, tú pones el compromiso. Haz círculo. Organicémonos, dialoguemos, estudiemos y transformemos juntos y juntas nuestros territorios. Pues una vez más les damos la bienvenida a este programa que el día de hoy pues pretendemos subvertir la mirada, poner un énfasis en el sur global y recordar lo que quizá haya sido una de las semanas de mayor insubordinación en esta asamblea. Nos hizo recordar a todas y a todos ese mítico discurso del Che en 1964, en donde decía que al imperialismo no había que concederle ni tantito así. Y quizá hoy sí se le ha concedido demasiado a el imperialismo, pero también se han multiplicado las voces que desde el sur han levantado pues fuertes palabras, fuertes declaraciones. Así que antes de entrar en estos discursos que han venido de los países particularmente sudamericanos, ¿qué nos podrías contar de tu experiencia en esta cobertura, en estos lugares en donde esas cámaras de los grandes corporativos de la información no llegan, no porque no puedan, sino porque no quieren? Bueno, Axel, en realidad, la Asamblea de las Naciones Unidas, primero creo que entramos o personalmente, ¿no? Regresar a las Naciones Unidas, en otros momentos lo había hecho como periodista y ahora atendiendo algunas reuniones ahí también en el marco de esta 80ª Asamblea, significaba para mí varias cosas. Primero, saber que estaba en una organización cuyo cuestionamiento central es la existencia misma de esa organización, ¿no? Es decir, estábamos en una asamblea donde el mundo se pregunta si realmente tiene que seguir existiendo la ONU, para qué sirve la ONU, a qué se dedica la ONU cuando estamos viendo bombas en el Caribe en contra de pescadores, cuando estamos viendo bombas y asesinatos sistemáticos del pueblo palestino, ¿no? Un genocidio en tiempo real. Ahí es en donde surge la pregunta se trata de una sesión más de las Naciones Unidas, porque cada año se votan los grandes temas y cada año sigue existiendo de forma anacrónica un Consejo de Seguridad Nacional en donde un puñado de países que terminaron bien parados después de la Segunda Guerra Mundial, terminan decidiendo el resto el futuro de la humanidad, ¿no? Es decir, se vota si se tiene que detener un genocidio y al final, pues, con que Estados Unidos diga, pues no me da la gana, pues no se efectúa ninguna de estas resoluciones. Entonces, de entrada estábamos viendo
que esa crisis que vemos en este desorden mundial, esta crisis no solo del neoliberalismo, sino la decadencia de la hegemonía estadounidense, también se traduce en una crisis de las instituciones que fueron arropando esta hegemonía durante varias décadas. Entonces, bueno, antes de entrar ya en detalles de quiénes son los actores, creo que sí es importante cuestionarse la vigencia, validez de una institución como esta que en más de una ocasión el expresidente López Obrador, ¿no? Le llamaba florero abiertamente a la ONU, y que no solamente es la ONU, ¿no? Es que hay que hacer un zoom out, hay que ver el panorama. Se trata de todo este orden jurídico e institucional internacional post Guerra Fría, post Segunda Guerra Mundial específicamente, que al final ya no alcanza a sostener acuerdos internacionales ni una gobernabilidad, ¿no? En pro de la democracia, en pro de los pueblos, esa endeble democracia liberal que se nos había presentado, pues se viene totalmente abajo. Bien, empecemos entonces por, como justamente empezaba la semana pasada, vemos a Trump con esta postura casi gangsteril, en donde se pone toma el micrófono y se pone encima él de cualquier organismo internacional. Como tú ya nos decías, ¿no? Pues también estamos en un momento de coyuntura en donde pudiera avisorarse un cambio de época, pero como decía Immanuel Wallerstein, pues este cambio de época no va a venir, no se va a decantar de la nada, sino que se va a decantar justamente por la acción de los pueblos, ¿no? No parece que la ONU pueda hacer mucho en este momento, tal como está conformada, frente al orden mundial basado en acuerdos, pero aprovechándose todo esto, Trump arremetió justamente contra Naciones Unidas. Vamos a recordar un poquito con el primer clip del video. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen, but she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the 2 things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. Bien, bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Y también estas risas que se vuelven incómodas, ¿no? Se vuelven cínicas también, porque también en otros momentos parecía que inclusive estaba amenazando a la persona que estaba manejando el teleprompter, pero no solamente esto, sino también se vanagloria de él haber detenido guerras en el mundo y prácticamente dice, ¿por qué no me otorgan el Premio Nobel de la Paz aquí, ahora? Aunque este programa lo hemos dedicado de sur a norte, sí queríamos poner esto para que también entendiéramos muchas de las reacciones que hubo después. Entonces, no sé, un primer comentario sobre esta provocación de Donald Trump. Mira, y yo quisiera poner el acento en algo en especial, Axel, que es que la izquierda y Donald Trump terminamos coincidiendo en el cuestionamiento a la ONU, pero no por las mismas razones, ¿no? Es decir, Donald Trump cuestiona a la ONU por no radicalizarse hacia la derecha y servir a los intereses de Estados Unidos, diciendo vamos a exterminar al pueblo palestino, vamos a declarar ilegal la migración, ¿no? Eso es lo que está pidiendo Donald Trump, una organización que se supedite al 100% y que no hay una capacidad de los gobiernos del mundo de ser tratados como iguales, pero también de alzar la voz. Mientras que el cuestionamiento que hacemos desde la izquierda es una organización totalmente anacrónica en donde no responde un Consejo de Seguridad al siglo XXI que estamos viviendo en el 2025, en donde no hay forma ni mecanismo alguno de parar un genocidio, de parar una invasión, de parar al propio Estados Unidos con estar construyendo bases militares alrededor del mundo. Y ahí es en donde decimos la ONU en efecto no necesariamente funciona. Hay que reestructurar hay que ponerle orden al desorden a través de mecanismos de diálogo, de cooperación entre naciones que respeten la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Y es algo que ya vimos, que en algún momento sabíamos, ¿no? Ya de las limitaciones propias de la ONU, pero que ahora quedan totalmente expuestas. No hay forma, no hay quien en su sano juicio diga es que la ONU es un ejemplo de modelo de colaboración, de espacio de diálogo, de foro de
entre las naciones que pueda dar resolución, que pueda resolver los grandes dilemas de la humanidad. Eso ya no existe. Entonces, por eso digo, no hay que dejarnos ir con llevarle la contra en todo a Donald Trump, ¿no? De como Donald Trump no le cae bien la ONU, entonces a nosotros sí nos cae bien la ONU, pues no. Más bien, ¿por qué no le cae bien la ONU? ¿Y por qué nosotros creemos que es inoperante? Pero insisto, no solo es la ONU, es el esquema financiero económico internacional, es el Fondo Monetario Internacional, es el Banco Mundial, es la OEA, la Organización de Estados Americanos, es el Banco Interamericano, y a la par sí están surgiendo otras opciones, es decir, los BRICS están planteando un banco de desarrollo, existen los BRICS, existen nuevas alianzas, existe la Alianza Bolivariana de los Pueblos, Tratado Comercial, ¿no? ALBA TCP, existen también otras cosas que están surgiendo, que obviamente no tienen la misma potencia que tendría que tener un foro internacional, pero que al menos ya nos da un punto de partida de saber que el imperio pues está agonizando. Y existe un CELAC frente a una OEA que, si alguien se pregunta, ¿y por qué tiene que existir la CELAC? Pues pregúntese qué era la OEA, ¿no? Y cómo se determinaba quién podía participar y quién no podía participar y desde qué sentido se construían los acuerdos, que no eran acuerdos, pues era la oficina de sugerencias imperiales desde Estados Unidos, ¿no? Pero vamos al que sin duda es el discurso de la semana. Quizá este programa hubiera sido puro discurso de Petro si hubiéramos hecho quizá una labor desde, pues nada, desde nuestra subjetividad y desde lo que más hubiéramos querido analizar, pero les recomendamos que vayan y que vean completo este discurso. Elegimos solamente un fragmento en donde también se habla de los límites de la ONU, lo cual tiene mucho que ver con esto que decía Alina, pero hay un detalle muy interesante porque justamente pone el foco de el análisis en algo que hemos también venido analizando mucho desde el Instituto Nacional de Formación Política, que es este resurgimiento de las nuevas derechas y de los fascismos. Nada más que regularmente esto pues parece que lo podemos concentrar en ciertos personajes, en Bolsonaro, en Milei, en estas figuras europeas también que han surgido con mucha fuerza como Meloni, pero lo que hace Petro es bien interesante porque lo que hace es acusar a la comunidad internacional. Pero ¿para qué se los platico yo? Mejor veámoslo en este clip. Raza superior, señores. No hay pueblo elegido de Dios. No lo es ni Estados Unidos ni Israel. Ignorantes fundamentalistas de extrema derecha piensan así. El pueblo elegido de Dios es la humanidad toda. Usan la migración como excusa para no hacer nada contra la crisis climática que barre cada día con la vida. Buscan la migración para ganar votos de blancos y viejos y viejas, pero para desde el poder ocultar que hay que acabar con el consumo del carbón y del petróleo y lo incentivan para taladrar y taladrar y taladrar. La ONU tiene que cambiar ya. Una ONU diferente, humana, debe antes que nada detener el genocidio de Gaza. Alina, no hay más pregunta más que reaccionar a este discurso y a lo que ha sido la semana de Petro. Vamos a ver después un discurso más de Petro, pero de este primer fragmento o de algunos otros fragmentos de su discurso, ¿qué rescatarías? Primero rescataría a Petro como personaje, ¿no? Es decir, Petro es un personaje que se ha caracterizado por tratar de tener una lectura política en sus actos, en sus propuestas. Él ha contado que a través de su trayectoria él se suma a la guerrilla no como una disputa meramente armada, sino como una opción producto de la conclusión teórica, ¿no? Él se dice influenciado, sí, por el análisis marxista, leninista, pero también por la teología de la liberación. Y eso creo que ha ido marcando mucho la praxis de alguien como Gustavo Petro, que pues al llegar, y ahí es en donde a lo mejor habrá disensos o no, pero al menos su postura pues ha sido consecuente en ese sentido, al llegar al gobierno, y que a eso se enfrentan todos los gobiernos de izquierda, es cómo administrar el aparato del Estado, ¿no? Y Petro no fue la excepción en ese sentido, llega con propuestas también profundamente radicales y al momento de hacer una gestión
administración, en lo interno, en su administración, pues se enfrenta con trabas cuando dice, pues sí, una cosa es la propuesta en temas de una reforma laboral, de pensiones, de educación, de salud, etcétera, y otra poderla ejercer, además con una derecha tan radical y violenta como la colombiana. Sin embargo, en el ámbito internacional fue muy rápido que Petro no escatimó en pronunciarse en reiteradas ocasiones cuando así se requería, ¿no? Es decir, es alguien que el tema de Palestina lo ha tocado como su causa, que no ha escatimado en denunciar al imperialismo estadounidense cada que ha podido, aún siendo Colombia, ¿no? El país que está representando, no estoy diciendo que sea imposible, pero recordemos que así como Israel en Oriente Medio, pues Colombia surgió como una apuesta a proxy de Estados Unidos en América Latina. Entonces sigue teniendo bases militares, tenía colaboración militar, ¿no? Que Petro dijo hasta aquí. Entonces la ONU no solo se vuelve una extensión, recordemos, pues entiendo que es su último discurso ante la ONU y que un poco es este meme de aventar una molocha, ¿no? Y decir, bueno, ya me voy. ¿Y de qué forma? O sea, ya ahorita que veamos el siguiente clip profundizaremos, pero bueno, estos primeros cuestionamientos son muy poderosos, como lo fue todo su discurso, bien lo señalas, Axel, hablando y cuestionando de qué sirve esta institución, de qué sirve la diplomacia, y pues llamando prácticamente a tomar las armas, ¿no? A tomar las armas en defensa de un pueblo que está bajo un genocidio. Pues bueno, con esta anticipación que haces del próximo clip, pues vamos a ver que Petro no solamente estuvo en esta asamblea, sino que también estuvo muy activo en las calles y nada más y nada menos que junto con Roger Waters. Así que pues vamos a ver justamente un fragmento un poquito más largo de su discurso. Así que corre el video. Las naciones del mundo entonces aportarán hombres y mujeres entrenados y armados para configurar ese gran ejército. The people and the nation should be involved to create this great army. Tiene que ser más grande que el de los Estados Unidos. Por eso, desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Then I ask from New York, I ask to all the soldiers of the USA Army, don't put your hands against the people, not against the humanity. Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad. Disobey the Trump's order. Obey the order of humanity. Yo mismo me arrodillé como cristiano ante las tumbas de miles de soldados norteamericanos que murieron en los campos de Europa luchando contra Hitler. Myself, I was praying before the graveyards of the USA soldiers killing during the Second World War fighting against the fascism. Esos abuelos de los hoy mariners y soldados del ejército de Estados Unidos deben dar ejemplo y comprenderlos. Ellos en una gran alianza con pueblos de todo el mundo, con resistencias, dieron y escribieron una página de heroísmo. These people that was the granddaughter and grandson of the people that was killed in the Second World War writing a great page of the heroism. That's why they have to be, let's use my own words, in the correct side of the history. Y derrotaron a Hitler y el gran peligro que se blandía contra la humanidad. And they defeat Hitler and all the risk of the against humanity leading by the fascism. Hoy es lo mismo. Hay que recordar el ejemplo de los abuelos que lucharon y murieron por la causa de la libertad. Hoy también la humanidad tiene que alzarse por la sagrada causa de la libertad. Today is the same, and the grandson and granddaughter has to fight to defend the freedom. This is the cause of the freedom should be the leading agenda of the soldiers.
Y como sucedió en la Primera Guerra Mundial, quiero que los jóvenes, hijos de trabajadores y granjeros, tanto de Israel como de los Estados Unidos, apunten sus fusiles no hacia la humanidad, sino hacia los tiranos y hacia los fascistas. Bueno, le dejamos también parte de las traducciones en inglés porque ahí están justamente las reacciones también de la gente que nos interesaba también escuchar. Pero Alina, si te hubiera platicado hace 2 semanas, oye, te apuesto a que va a ir Petro con Roger Waters y va a decir esto incitando al ejército de los Estados Unidos, no sé, ¿lo hubieras creído? Parece sacado de la ficción, pero ahora tú estuviste ahí y lo viviste. ¿Qué nos puedes transmitir? Mira, primero, yo no he dejado de ser periodista, ¿no? Entonces, o sea, como periodista, como militante de izquierda, presenciar eso de por sí ya es un acto histórico, ¿no? O sea, pocas veces uno tiene la fortuna de atestiguar estos momentos en primera persona y vivir la historia en presente y en primera persona del singular. Insisto, ya en otras ocasiones me había tocado cubrir la ONU, recuerdo haber cubierto esto a mitad del intento de golpe a Venezuela, en donde recuerdo que quien entonces era canciller, Jorge Arreaza, a quien admiro profundamente, de repente se voltea y le dice a John Bolton, ¿no? Y yo estaba ahí viendo desde la parte de prensa, le dice como, read my lips, the coup has failed, ¿no? Lee mis labios, el golpe ha fracasado, ¿no? Y eso era una cosa, o sea, a mitad de todo un intento de golpe, ¿no? Y que vaya a Venezuela y ahí en la ONU le diga, fracasaron, ¿no? Pues un poco es esto, ¿no? Es un momento en donde, pues, Petro pone la cereza del pastel, pues diciendo lo que dicen hoy los pueblos del mundo, porque no es solo Petro. Petro termina traduciendo esa indignación de millones, y no es menor, millones de personas alrededor del mundo que están clamando un alto al genocidio. Entonces, fue tremendo ver también la movilización de Times Square, salió, y ahora se entiende por qué, ¿no? Estábamos ahí viendo y grabando y reportando y demás, y la movilización se había retrasado bastante, habían citado muy temprano, habían citado desde las 8, 8:30, ya eran las 10:30, las 11, y no salía la movilización, ¿no? Seguía en Times Square, pero en vez de que la gente se fuera, seguía creciendo y seguían llegando cientos de personas, eran miles recorriendo las calles de Nueva York, hasta que de repente llega a las Naciones Unidas y pues empieza a escuchar un gran estruendo, ¿no? De la gente gritando, vuelta loca, y de repente volteas y es Gustavo Petro con Roger Waters, y no sabes quién es más rockstar que quién, ¿no? O sea, son 2 personas que han estado al frente denunciando los ataques imperialistas de Estados Unidos. Roger Waters también no es solo un cantante, no es solo porque se le reconoce por sus canciones y por su aportación en Pink Floyd. Roger Waters es alguien que vino y denunció en México el asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, es alguien que estuvo en contra del golpe de Estado en Venezuela, es alguien que ha estado constantemente denunciando el genocidio en Palestina. Entonces tenías a 2 rockstars de izquierda con un megáfono, pues alebrestando, ¿no? Al pueblo de Estados Unidos, fundamental, pero no exclusivamente. Y eso también hay que decirlo, había mucha gente ahí con doble nacionalidad o simplemente asistentes también a la Asamblea General de las Naciones Unidas, o gente que incluso viajó a Nueva York para atender esa protesta. O sea, así de poderosa fue, no fue una organización espontánea, sabían que iba a estar Netanyahu, la gente convocó desde tiempo atrás a esa movilización, y hubo gente que en su momento a mí me tocaba entrevistar y que me dio también mucho gusto ver, sobre todo a la cantante Lucy Murphy, es una cantante afroestadounidense que vive en Washington, D.C., que es una gran activista que ha estado cantando en eventos en Cuba, en Venezuela, en Estados Unidos. Es increíble Lucy. Y Lucy a su edad, si no mal recuerdo, acaba de cumplir 80 años, viajó, ¿no? a Nueva York solo para esta movilización. Y como ella, muchísima gente de las organizaciones de Code Pink, del PSL, del DSA, o sea,
digamos, fue sí activistas, pero también mucha gente indignada, ¿no? Gente que quiere sumar y alzar la voz y que encontró, pues no solamente en el discurso de Petro dentro de las Naciones Unidas ese sentido, sino también afuera de las Naciones Unidas. Entonces, esto se suma directamente pues con lo que veíamos adentro, ¿no? En ese momento yo no estaba adentro de las Naciones Unidas, yo estaba afuera en la movilización, grabando, mandando reportes, y pues la protesta empezó adentro, en el recinto, cuando el mundo empieza a darle la espalda, muchos años después de lo que se requería, pero bueno, está pasando, le da la espalda a Netanyahu, ¿no? Alguien que además no escatima en decirse prácticamente nazi, cuando dice algo así, no recuerdo cuál era la frase, pero era algo así como que ¿a poco los como Hitler pidió por favor a los judíos que abandonaran, ¿no? Una cosa así, y es como, o sea, nadie tiene que compararte, tú solito, ¿no? Te asumes desde el lugar de Hitler, ¿no? O sea, te estás nombrando nazi y todo mal. Entonces, vaya, fue un día, una jornada muy poderosa en donde, pues eso es no solamente de ciertos representantes que ya ahora también veremos, obviamente Petro fue el personaje más contundente porque no solo tomó la palestra en la ONU, sino salió a las calles, ¿no? En territorio federal, lo cual tuvo como consecuencia que le quitaran la visa, y que ya no va a volver a entrar a Estados Unidos, lo cual no creo que le pese mucho a Gustavo Petro, pero pues llamó a desobedecer al ejército, ¿no? O sea, digamos, eso era una clara afrenta ya directa a Donald Trump, pero sobre todo también al área, a la fracción más sionista, tanto en Estados Unidos como en Israel. Entonces, bueno, fue una jornada brutal, escalofriante, que, o sea, en términos de lo poderoso que es, ¿no? Ver este tipo de acciones con tanto respaldo, con tanto clamor popular, y sobre todo también creer que esto no habría sido posible, por mucho que Petro hubiese tenido ganas de hacerlo hace un año, hace 2 años, esto no hubiese sido posible si no fuese por la gente que se ha sostenido en las calles de todo el mundo en los últimos 2 años. No es que no hubiera gente antes en las calles, claro que habíamos gente en las calles, pero ha sido tan visible, tan demoledor el genocidio, que ha sido inevitable cada vez ser más y más y más y más. Entonces, yo creo que lo que ocurre y entender eso, que Petro, que Roger Waters, dentro y fuera de la ONU puedan hacer esto, solo es producto de un cambio de correlación de fuerzas antisionistas que han permitido avanzar en la lucha antifascista, producto de las movilizaciones de millones de personas o de programas y de reporteros y periodistas y activistas por todo el mundo que están haciendo esto posible. Bueno, cuando planeaba la escaleta de este programa, no calculé el hecho de que cómo nos salíamos del auditorio de Naciones Unidas y ahora cómo nos volvemos a meter, pero les prometo que lo que pasó dentro de Naciones Unidas también fue incendiario, y parte de lo que vimos fue el discurso de un Boric que sustentado en el humanismo, y es un término que me gustaría recuperar porque también nosotros desde la Cuarta Transformación es una categoría que pensamos, producimos y intentamos pensar a través de ella, pero que en el caso de este discurso implica pensar más allá de las artificiales fronteras modernas. Y así como se dice que Petro le puso nombre que bueno, también es en reciprocidad, ¿no? O sea, Trump lo ataca y le llama terrorista, y también Boric, pues directamente nombró al primer ministro de Israel. Así que vamos a ver este video. Más que hablar de cifras, de condenas o de exigencias que resuenan entre estas paredes, quisiera hoy día hablar de humanidad. Gaza es una crisis global porque es una crisis de la humanidad. Y en esta sala, y quienes nos escuchan en sus casas, en sus delegaciones, en sus diversos países, somos justamente todos seres humanos. Por eso, cuando debajo de los escombros yacen niños y niñas, hay un dolor genuino en nuestra patria, en Chile. Y sé que es compartido en la gran mayoría de los países del mundo. Y uno de los problemas que enfrentamos como humanidad es que muchas veces
el dolor engendra odio, pero debemos enfrentarlo y combatir con todas nuestras fuerzas al odio. Transformar las ansias de odiar en deseo de justicia, no hacer ninguna concesión a la violencia. Yo no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia. Quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional. Quiero ver a Netanyahu sentado ante un tribunal de justicia internacional. Esa es la idea con la cual cerramos este clip y que quiero conectarlo muy brevemente con lo que decías. Petro tal vez está pensando en su legado, es mi última participación, bueno, pues me voy a las calles, este es mi discurso Molotov y esta es mi participación también con toda contundencia, ¿no? ¿Lo ves igual con Boric o qué podríamos destacar? Sabemos que la población palestina es grande en Chile, eso puede ser un factor, pero ¿qué otros factores ves? Bueno, el caso de Boric es pues también hay que ponerlo en el marco de la gobernanza en Chile, ¿no? Yo creo que no solamente hay mucha población palestina, sino que hoy Boric también ya creo que no es, quisiera creer que no es el mismo que cuando entró a la presidencia, y también el mundo no es lo mismo cuando él entró unos años atrás. Entonces, yo creo que ante una sociedad que ha insistido mucho en ser, ¿cómo decirlo? Una sociedad chilena que la verdad es que es bastante conservadora en muchos sentidos. Boric está mucho más a la izquierda que muchos incluso en las Naciones Unidas, pero también en Chile. Entonces, yo creo que sus palabras habrá que tomarlas como, si no me equivoco, creo que también es su último discurso ante las Naciones Unidas, porque ya estamos a la vuelta de la esquina con elecciones presidenciales. No sé si alcanza a llegar, la verdad no lo tengo tan presente cuando se asume el nuevo mandato, pero yo creo que ya es su último mensaje, ¿no? No sé cómo vamos ahí, pero bueno, en todo caso, me parece que también las palabras de Boric han ido más a la izquierda en el tema de Palestina, aunque yo siempre he disentido mucho en esta concepción neutral de los derechos humanos, ¿no? Como si las crisis generadas en el mundo tuvieran el mismo origen y entonces es lo mismo Palestina, que Cuba, que Venezuela, y me parece que esa lectura yo no la comparto, ¿no? Aún así reconozco que aún con la alianza tan estrecha que muchas veces que Chile tuvo con Estados Unidos y que ahora, bueno, está en una condición muy específica y en otro momento, yo sí creo que Boric pues pronunció alto, ¿no? Y fuerte, y de hecho parte de las cosas que hice en Nueva York fue atender una reunión, aprovecho aquí para comentar, una reunión que se llamaba algo así como la lucha por la democracia, luchando contra el extremismo, ¿no? Y que la haya encabezado, la encabezó Petro, Lula, de Brasil, Boric, compañero de Uruguay, y Pedro Sánchez del Estado español. Entonces, el hecho de que estos presidentes también estén aliados, ¿no? Y que Boric esté dispuesto a estar también ahí con Petro, creo que habla bastante bien del momento que vimos. Y ya para seguir con los últimos comentarios, pues decir que también hablando de nazis, ¿no? No hubo otra forma de derrotar al fascismo sino a partir de una gran alianza que se tejió entre naciones que en algún otro momento jamás habríamos creído que se iban a unir para algo, ¿no? Es decir, estaba ahí metida la Unión Soviética, estaba Estados Unidos y se derrotó al fascismo. Entonces, yo creo que estas alianzas, que con todas las contradicciones que puedan tener a lo interno de sus países, son requeridas, son necesarias y son urgentes. Y bueno, pues también, pues pensando en esta visión del sur, quizá las personas que nos escuchan en México, en América Latina, quienes nos escuchen en cualquier parte del mundo, se estén preguntando de la postura mexicana, qué está pasando con esta visión internacionalista del humanismo mexicano y de la 4T. Así que también, pues atendiendo a la profunda crisis migratoria y a las amenazas y también a esto que acabas de mencionar, ¿no? Porque se habla de derechos humanos siempre poniendo el énfasis en
ciertos países estigmatizando, pero no se habla de las crisis y la violación de los derechos humanos que se cometen dentro de Estados Unidos contra la población inmigrante, inclusive muchas de ellas que cuentan con acreditación legal para estar en ese país, pero pues bajo la lógica, como en la época de la revolución, de primero hago disparo, después averiguo, pues hay una violación sistemática de los derechos humanos. Así que vamos a ver el clip de la representación mexicana de Juan Ramón de la Fuente. En particular, la criminalización de las personas que por alguna causa han tenido la necesidad de dejar sus hogares y se ven en necesidad de emigrar, sea para buscar refugio o para escapar de condiciones de injusticia o de pobreza. Para nosotros, las y los migrantes son personas con derechos que cuidan de sus familias y contribuyen con su esfuerzo a enriquecer y fortalecer sus comunidades de acogida. Solo entendiendo el fenómeno y atendiendo sus causas estructurales, podremos avanzar hacia un esquema de colaboración global y regional que nos permita avanzar hacia una movilidad más segura y ordenada. Que no quede duda alguna, México no dejará de velar por la atención y protección de las y los mexicanos que se encuentran fuera de nuestro país y quienes merecen todo nuestro apoyo y toda la asistencia que requieran. Bien, pues mira, Alina, esta fue la representación de Juan Ramón de la Fuente. También se pronunciaron la presidenta sobre el tema de Palestina a principios de la semana pasada, nombrando directamente como genocidio por primera vez en... No como Claudia Sheinbaum, sino como presidenta de México. De hecho, como Claudia Sheinbaum ha dicho cosas mucho más contundentes. Pero también lo que ha pasado en esta semana en la mañanera, pues también puede leerse en la órbita de lo que pasaba en Naciones Unidas. Y además tú también estuviste reunida con la población mexicana en Nueva York, gente que está organizada para apoyar a la Cuarta Transformación. ¿Qué ambiente percibes? ¿Cómo se ve la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum en los Estados Unidos, entre mexicanos, hijos de población mexicana y también pues entre las delegaciones con las cuales pudiste hablar? Pues mira, yo creo que en este tema es algo que hemos dado seguimiento bastante aquí, ¿no? Y que obviamente el tema del rol de México, también hemos destacado que México tampoco es que haya jugado a esa neutralidad, ¿no? Ha participado dentro de la denuncia a la Corte Penal Internacional para determinar lo que está ocurriendo en Palestina como un genocidio. Ya se resolvió, se dijo que en efecto se está cometiendo un genocidio. Digamos, ha participado en estos llamados del Grupo de la Haya, ¿no? México mandó una representación también a participar, que es básicamente un grupo político ideológico de izquierda que lo que está buscando es presionar al Estado sionista de Israel para detener ese genocidio. Digamos, eso ha venido ocurriendo y esa es la postura. Lo que yo creo que llegó a pasar durante estos últimos meses es que México trató de jugar pues lo que ha hecho en varios momentos durante los últimos 7 años, una suerte de negociación, ¿no? Un ente negociador donde pudiera salir algo, porque además recordemos la postura de México no es la de que no se constituya el Estado de Israel, sino ha sido históricamente la demanda de la resolución de los 2 estados, y eso lo ha reiterado también la presidenta. Entonces, creo que intentó eso, pero al final también los mecanismos y las instituciones han sido tan desgastadas que México pues ha tenido que valorar también incluso su discurso, producto nuevamente, hay que insistir, también de la presión internacional y de que el mundo está girando también a una visión cada vez más antifascista. En el caso de Estados Unidos, hablando con la gente dentro, fuera de la ONU, en las calles, la apreciación sobre México es impresionante, ¿no? Es de un respaldo tremendo. No escatimaría yo en decir que los pueblos del mundo respaldan a Claudia Sheinbaum, es decir, es un apoyo impresionante, sobre todo a la luz de lo que ha hecho la presidenta en el tema bilateral en las relaciones México-Estados Unidos, que se ha convertido en un horizonte también de discusión internacional. Entonces hay un respaldo tremendo. La verdad es que yo creo que
el tema, digo, claro, también era yo la mexicana ahí, ¿no? Era inevitable que me lo dijeran a mí y a otros colegas mexicanos, es la gran ausencia, ¿no? De la propia Claudia Sheinbaum, porque había muchísima gente esperanzada de poder escuchar a la presidenta en las Naciones Unidas. Entonces, eso a mí me parece fue una constante, ¿no? Gente del Caribe, gente de África, gente de Europa que coincidía en el mismo balance, que me decían, ¿no? Que era impresionante lo que está pasando hoy en México, y aprovecho para volver a insistir en algo que tú sabes, Axel, yo insisto todo el tiempo, que es que también la militancia y quienes nos estén escuchando estemos un poco más conscientes de la burbuja y a contracorriente que significa hoy México, ¿no? Es decir, estos índices de bienestar, de aumento del salario, disminución de la pobreza, son cosas muy sui generis allá afuera de nuestras fronteras, ¿no? En Nueva York y en Estados Unidos, en estas últimas visitas que he hecho. La inflación no solo es un tema de índices, es un tema del coste de la vida que es carísimo, ¿no? Es carísimo, carísimo la comida, la vivienda, o sea, el pueblo estadounidense lo está viendo, cosa que en México, si bien pues todavía tenemos una gran herencia producto del desmantelamiento del Estado durante la época neoliberal, lo cierto es que ha habido grandes cambios. Entonces, bueno, la verdad es que traducido ya concretamente en los paisanos, en las paisanas, la esperanza es brutal. Además, debo decir que fue una jornada, no solamente voy a sacar mi nacionalismo, ¿no? De ese que es inevitable que uno sea marxista y guadalupana al mismo tiempo, pues así, ¿no? Lo mexicana más allá de las fronteras es inevitable. Pues resulta que me tocó llegar y alcancé el desfile del 15 de septiembre, pero lo hicieron una semana después. ¿Sabes lo poderoso que es ver a miles, no a 100, no a 200, no a 1000, no a 2000, cerca de 10,000 mexicanos y mexicanas con banderas, con sombreros, con no sé, o sea, era una cantidad de elementos simbólicos, o sea, una cosa impresionante en pleno Manhattan, ¿no? Mientras se está tratando de instaurar una era del terror, de escóndanse, de no se sientan orgullosos de ser mexicanos, de lo mexicano está mal y de que hay que declarar la guerra y regrésense a México. Entonces fue una semana para mí fuertísima también en ese sentido de entender un país en donde si bien hay todos estos elementos que hemos debatido también aquí en el instituto, pues que creo que hemos concluido fascistas abiertamente, y no es menor el concepto que queremos usar, nombrar fascista al gobierno de Donald Trump. Por otro lado, también hay una resistencia muy fuerte del pueblo, no solamente mexicano, del pueblo migrante, del pueblo antifascista, ¿no? Ahora, a propósito de que Trump quiere nombrar a los antifas como una organización terrorista, como si el antifascismo solo fuese un membrete de una corporación o de un sindicato, ¿no? Es decir, la práctica antifascista también se ejerce más allá de si traes tu logo antifascista o no. Entonces, la verdad es que eso, México también está sentando una esperanza, ¿no? En este escenario internacional, en este caos, y yo me quedo bastante emocionada, con bastante energía de que en el corazón del imperio hay mucho, mucho pueblo. Pensé que 5 clips iban a ser para un programa breve y bueno, pues ya finalmente nos acercamos ahora sí al final de esta entrevista, de este programa, y les prometimos también que algo de lo mejor iba a estar justamente en el final. Pues tenemos justamente a Lula da Silva, que no solamente levantó muy fuerte la voz en contra de Israel y por Gaza, sino que también englobó a todo un occidente que ha reaccionado, como ya lo dijo muy bien Alina, tarde, ¿no? Sí, da un poco de esperanza ver que finalmente hay este reconocimiento a el Estado de Palestina, pero Lula finalmente no se guardó nada en su condena y en la corresponsabilidad, no de un país, sino de una porción del mundo, y con ello una visión de un orden mundial del cual han sido cómplices los mandatarios y también pues quienes los han solapado. Así que vamos sin más demoras al último clip. Nenhuma situação é mais emblemática do que o uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina.
os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente. Esse massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. Em Gaza, fome é usado como arma de guerra e o deslocamento forçado de populações é praticado impunemente. Quero expressar minha admiração aos judeus que, dentro e fora de Israel, se opõem a essa punição coletiva. O povo palestino corre o risco de desaparecer. Só sobreviverá como um Estado independente integrado à comunidade internacional. Esta é a solução defendida por mais de 150 membros da ONU e afirmada ontem aqui, nesse mesmo plenário, mas obstruída por um único veto. É lamentável que o presidente Mahmoud Abbas tenha sido impedido pelo país anfitrião de ocupar a bancada da Palestina nesse momento histórico. Y la pregunta que yo guardé para el final, que es complicada y que te pido por favor que no me mates por hacerla, es: ¿hay esperanza para Palestina después de esta reunión? ¿Hay un futuro? ¿Podemos salir fortalecidos y con esperanza después de lo que se vivió en las calles y de esta insubordinación del sur global en Naciones Unidas? Mira, yo podré ser muy crítica de muchas cosas, pero perder la esperanza jamás. O sea, para mí, el día que perdamos prácticamente esa esperanza, estamos destinados al fracaso como humanidad, ¿no? Es decir, hoy duele mucho Palestina por el simple hecho de ver que este sistema que nos vendieron como la democracia, pues realmente no es democrático, no existe esa democracia, que es insuficiente para para salvar vidas. Es decir, que esa desesperanza no se convierta en pasividad, que no se convierta en frustración, que hay gente que está dispuesta a poner el cuerpo, ¿no? Que ayer se llamó Gustavo Petro, Roger Waters, pero hay muchísima gente. El problema es que a veces no encontramos esos espacios para juntarnos, para debatir, para reconocernos como compañeros y como compañeras de la misma lucha. Y para mí Palestina tiene que ser esa brújula ética y moral de la humanidad, porque ya nos habían prometido ese nunca más, ¿no? Cuando ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando ocurrió pues específicamente el nazismo, se nos prometió como humanidad que nunca más iban a haber campos de concentración, que nunca más iba a haber genocidios, y resulta que esta arquitectura internacional volvió a fallar. Y tal vez no es que haya fallado, es que tal vez nunca se hizo una arquitectura en defensa de los pueblos, sino en defensa de unos cuantos, de los intereses también del capital, porque al final esto también no solamente es ideológico, es una praxis en función también de los grandes capitales. Entonces, yo creo que pues Estados Unidos, imagínense, ¿no? Hoy estamos hablando de que su gran poder es quitar visas y impedir que los representantes del Estado de Palestina, lleguen a las Naciones Unidas. Estamos viendo a la bestia, pues eso, dar patadas, no saber hacia dónde dirigirse, pero esas bestias heridas, hay que volver a insistir, son las más peligrosas. Y eso nos tendría que llevar también a repensar la democracia dentro de nuestras fronteras, repensar en cómo nos solidarizamos y en eso, en no perder la esperanza y a ocupar cada una de las trincheras posibles. Cerraría diciendo que hay que expresar toda nuestra solidaridad y nuestros llamados contundentes a proteger a la flotilla que está a tan solo un par de días de intentar llegar a las costas de Gaza, llevando medicinas, alimentos y que han sido declaradas terroristas por el Estado sionista de Israel.
ya esta presión de los pueblos ha llevado a que, por ejemplo, el Estado español mande un barco que esté custodiando, que se sume Grecia, que esté en varios países al tanto. Obviamente a este llamado de Petro habremos de ver si se materializa o no una fuerza armada internacional, que fueron prácticamente como se desafió y se venció al fascismo en su momento a través de brigadas internacionalistas. Eso se necesita, eso pretende ser también la flotilla, van con nacionales mexicanos ahí, y es impensable que haya gente, de verdad es vergonzoso ver que gente que se dice, por ejemplo, en este caso, que se suma a la Cuarta Transformación, estar instaurando un grupo de amistad con Israel. Eso me parece no solo vergonzoso, me parece de verdad algo que carece de toda humanidad, de toda brújula ética y moral, y que hay que seguir alzando la voz. No podemos permitir que esto ocurra, no podemos permitirnos abandonar a la flotilla, no podemos permitirnos que el sionismo gane en esta batalla, y no podemos permitirnos abandonar nuestra humanidad, nuestra empatía. Así que pues esperanza por Palestina tengo, pero sobre todo tengo esperanza en que la humanidad no nos vamos a dejar vencer ante los grandes intereses de los capitales, de los fascistas, ¿no? De los sionistas, y que habremos de vencer. Eso nos ha enseñado mucha gente, nos lo ha demostrado con el ejemplo. Yo sí creo en que habremos de llegar a esa victoria y que venceremos. Pues otro mundo es posible, y en ese mundo Palestina existe porque resiste. Muchísimas gracias, compañera Alina Duarte, coordinadora de formación internacional del Instituto Nacional de Formación Política. Con esto llegamos al final de este espacio, no sin antes recordarles que martes y jueves tenemos el seminario La Otra Historia de Estados Unidos, el diplomado, perdón. El martes tendremos, no tengo aquí el tema del próximo martes, pero bueno, todos los martes, todos los jueves estamos ya en las últimas sesiones. También acuérdense de sintonizar Trinchera Norte los viernes a las 7 y Sabatina Migrante todos los sábados a las 4 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Y también les recordamos que sigan todas las transmisiones, todos los espacios formativos por todas las redes del Instituto Nacional de Formación Política, y también pueden seguirnos en las redes de la Coordinación Internacional. Alina, si quieres cerrar con algo. Pues con qué cerrar si no es, pues eso, seguir invitándole a toda la gente que está aquí escuchándonos, que nos escuchará en diferido, que nos sigamos organizando. De verdad, yo sí creo que otro mundo es posible, pero que ese mundo lo habremos de construir entre todos y todas, y que hay que seguir nombrando a Palestina, hay que seguir oponiéndonos al genocidio, y hay que seguir militando en la esperanza, ¿no? Así que pues todos los ojos en la flotilla, todos los ojos en Palestina, en Gaza, y pues eso, sigamos tratando de detener esto, porque lo que ocurre hoy en Palestina, y si no lo logramos detener, puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Bueno, muchísimas gracias, y recuerden, como cada semana les decimos, que sin formación no hay transformación. Buenas noches.